Ahora sí. Muchachos, ya está grabando. ¿Qué más, profesor? ¿Qué? ¿Problemas? Paz. No. Paz. Hola. Usted quiere hacer una obra de caridad que usted hace más. ¿Qué? Sí, El muchacho sigue para llevar a mal. la casa, sí. Para llevar a la casa. O sea, yo presto el carro, pero ¿quién lo maneja? Yo también Eh, lo llevaba, pero pues el profe me deja. Es que un amigo mío vaya tranquila, que Sí. eso es una Pues usted situación tiene de el fuerza carro, mayor. ¿no? yo tengo el carro. Bueno. Vaya tranquila. Es que yo le iba a prestar. Pero es que los de No, aquí en el porvenir. Ah, Más bueno. No, cerquitica. es que yo presto el carro porque yo como a dar el salón así. Sí. Yo presto el carro, pero ahí. Es que Mu- no, yo no he manejado, pero eso debe ser fácil. Me dijo más. Porque como es automático, se va a manejar solo, pues hay que saber por eso. Yo presto licencia. Listo, Régale, lo que haya que poner, yo Bueno, pongo yo por te lo ella. dejo ahorita. listo, hágale pues. No, Bueno, para que sea laboratorio. bueno, continuando con, entonces, ahora sí con la clase, el objetivo de la clase de hoy es hacer la programación de una máquina de estados. Pues por lo menos, listo, a ver este ejercicio. Este ejercicio que hicimos en clase lo vamos a programar, listo. Entonces, si bien las máquinas de estados de ustedes son un poquito más complejas, pues la idea del tutorial va a ser la misma. Entonces tenemos que implementar este circuito. ¿Qué implica la implementación? Pues tenemos que hacer el flip-flop data, tenemos que hacer la unión de los componentes y lo más importante, tenemos que hacer la simulación para saber si está funcionando o no está funcionando. En este caso, les recuerdo el ejercicio. Nuestro objetivo era identificar cuando se detectaba una secuencia de dos unos en la entrada. O sea, que cuando llegaran dos flancos de reloj consecutivos, la entrada estaba en 1, la señal se debía activar. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a llegar, a abrir un proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a decir siguiente, todo lo normal que hemos hecho siempre. Y acá nos fijamos que el proyecto sea VHDL tanto para los archivos de diseño como para la simulación. Y le damos finalizar. Aquí recuerden que tenemos que escoger la tarjeta con la cual nosotros vamos a trabajar es una Basis 3 de Digilen, entonces en el fabricante buscamos a Digilen y escogemos la tarjeta Basis 3. Le decimos siguiente y le decimos finalizar. Ya lo hemos hecho, ya lo hicimos en el tutorial pasado. Listo. Ahora que ya se nos creó el proyecto, lo primero que vamos a hacer es un flip-flop data. Un flip-flop data se construye a partir de compuertas NAND con realimentación, como lo vieron en el curso de Digital 1. Sin embargo, nosotros no podemos utilizar esa misma estrategia para implementarlo en VHDL. ¿Por qué no? Porque de cierta manera el circuito que ustedes vieron en Digital 1 es una idealización. O sea, estamos suponiendo que las compuertas funcionan de manera instantánea. Es decir, que cuando coloque un 1,1 en una entrada de una AND, inmediatamente de manera instantánea vamos a tener un 1 a la salida. Pero la realidad es que hay retrasos. Entonces, si lo implementamos tal cual como lo tenemos en Digital 1, pues se nos van a presentar glitches. Glitches son pequeños espacios de tiempo donde la señal de salida va a pasar de 0 a 1, de 1 a 0, en instantes muy pequeños de tiempo que nos puede generar errores. Entonces lo vamos a hacer en VHL directamente, lo vamos a optimizar, vamos a utilizar procesos y él ya internamente se encarga de añadir la compuertería para que no se presenten glitches. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así? ¿Lo vamos a hacer el hardware del flip-flop data o del flip-flop JK de manera optimizada para que el programa lo optimice? Nosotros no somos capaces de optimizarlo. La respuesta es sí, pero no en esta unidad, sino en la unidad 2. ¿Listo? Entonces en la unidad 2 vamos a tratar de construir circuitos secuenciales
sin esos problemas de glitches. Como todavía no lo sabemos, entonces para evitar los glitches lo vamos a implementar directamente en VHDL y lo vamos a utilizar como una caja negra. Dicho esto, entonces me paro en Design Source y voy a añadir una nueva fuente de diseño. Le vamos a decir crear archivo y le vamos a colocar un nombre. En este caso lo voy a llamar FFD para indicar que lo que voy a construir es un flip-flop data. ¿Listo? Y le decimos OK. Le damos finalizar y aquí tenemos que indicar cuáles van a ser las entradas y las salidas de nuestro flip-flop. Como entradas vamos a tener el data. Como entrada también vamos a tener el CLK. Como entrada también vamos a tener un reset. RST. Y como salida vamos a tener Q, que para nosotros va a ser una salida. Todos son del tipo STD Logic sencillito. ¿Le podríamos colocar también la salida negada? Sí, lo podríamos colocar, pero pues para este ejercicio solamente vamos a trabajar con una salida. Esa era la discusión que ustedes tenían ahora, ¿cierto? Entonces, en esta parte vamos a trabajar el data como una especie de caja negra, pero si entienden alguna cosita de esta caja negra, o sea, si entienden más o menos la idea de lo que vamos a hacer, pues va a ser muy interesante porque esto lo vamos a trabajar en la unidad 3, que es el diseño con VHDL. Entonces aquí ya tenemos nuestro archivo diseñado, nuestro archivo construido. Y bueno, ya voy a quitar todos estos comentarios que no van a ser importantes para nosotros. Vamos acá, ya tenemos nuestra entidad, ya tenemos nuestra arquitectura. Entonces, para poder trabajar o para poder construir circuitos secuenciales, tanto en implementación como en simulación, tenemos que trabajar con algo que se conoce como procesos. Eso lo veremos más adelante en el curso, pero la idea que se nos va a quedar en el momento es, si voy a trabajar algo que sea secuencial, lo vamos a hacer mediante procesos. ¿Cómo se construye un proceso? El proceso se construye con la palabra reservada process. ¿Listo? Entre paréntesis, algo, que ya les voy a decir qué es ese algo. Y finalizamos con en process. ¿Listo? Y punto y coma. Listo. ¿Qué es lo que debe ir dentro del process? Lo que ir dentro del process es algo que se conoce como lista de sensibilidad. ¿Qué es una lista de sensibilidad? Es ¿qué es lo que debe despertar el proceso? Los procesos se ejecutan de manera paralela, que esa es una de las ventajas de trabajar con VHDL y que trabajar con FPGAs, que yo puedo poner dentro de una misma FPGA a realizar diferentes procesos al mismo tiempo, de manera paralela. Porque recuerden que una FPGA es como si fuese una caja de herramientas. Entonces yo de la caja de herramientas saco elementos para construir un circuito y puedo sacar herramientas para construir otro circuito. Y tengo dos circuitos completamente independientes que pueden trabajar de manera simultánea, en paralelo, sin que el uno afecte al otro. La manera como lo hacemos en VHDL es mediante la implementación de procesos. Entonces, cada que implemente un proceso es como si montara un circuito. Y monta otro proceso, es como si implementara otro circuito. Listo. En este caso, ¿quién es el que me hace reaccionar al flip? Sí. Sí, claro. Eso. Listo. Ya, tan rápido. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me va a despertar el proceso? ¿O quién es el que va a estimular el proceso? Para el caso de un flip-flop data, dos. Uno, ¿cuándo escucha el flip-flop? Cuando se presente un CLK. El flip-flop escucha flancos de reloj. Y va a ser sensible también al reset. ¿Qué significa el reset? Si yo presiono un reset, la salida automáticamente se tiene que poner en 0. Entonces, si se presenta un flanco de reloj
o se presenta un reset, sí o sí debo frenar el proceso que esté haciendo y reaccionar, hacer algo. En este caso no es sensible al data, porque el data solamente se coloca a la salida si hay un ciclo de reloj o si hay un flanco de reloj. O sea que el que me activa el flip-flop es el flanco de reloj o los botones externos, no las entradas. No importa si yo comienzo a mover de 1 a 0, de 1 a 0 el data. Él simplemente escucha cuando se presente un flanco de reloj. Los procesos tienen palabra reservada, al igual que la arquitectura, tienen palabra reservada begin. ¿Listo? O sea que los procesos se inician y se finalizan. ¿Listo? Ahora, bien. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que para esta parte del curso esto es una caja negra. Yo igual se los estoy contando qué hace cada una de las cositas, pero para ustedes simplemente va a ser como si hubiesen comprado un elemento y ustedes van a utilizar ese elemento para construir las máquinas de estado. O sea, ustedes lo que van a tener es una cajita negra. Entonces lo primero es, vamos a preguntar si el valor de reset está puesto en 1. Para preguntar, se utiliza el igual, y recuerden que cuando es un solo carácter, se utilizan las comillas simples. Si es una cadena de caracteres, se utiliza. Entonces aquí el if sería if, then, y al igual que todo en VHDL, todo lo que nosotros arrancamos lo debemos cerrar con en. Listo. Entonces aquí le estamos preguntando que si el usuario presionó el botón de reset. Si presionó el botón de reset, la salida sí o sí se tiene que resetear. O sea que la salida sí o sí se tiene que poner en 0. O sea, si yo presiono el botón de reset, la salida se pone en 0. ¿Cuándo vamos a presionar el botón de reset en el laboratorio? Cuando un usuario entre una contraseña buena o ingrese una contraseña mala. Presionamos el reset y todas las salidas automáticamente se van a poner en 0 y vamos a esperar una nueva contraseña. Ahora, si no, hasta luego. Si no, lo que vamos a hacer es preguntar, si hay un flanco de reloj. ¿Cómo se pregunta si hay un flanco de reloj en VHDL? El reloj para nosotros es el CLK. Entonces uno dice, va a haber un evento de CLK. Eso significa si va a haber un evento de CLK. ¿Qué significa un evento? Que cambió de 0 a 1 o de 1 a 0. Aquí estamos preguntando si hubo un evento, o sea, si se movió el reloj. Pero a nosotros nos interesa son los flancos de subida, porque vamos a construir un flip-flop data de flanco de subida. Entonces vamos a preguntar además que si el CLK es igual a 1. Con eso lo que le estoy diciendo es si hubo un flanco de subida. Si le coloco CLK igual a 0, lo que le estoy preguntando es si hubo un flanco de bajada. Sí. Si no colocamos ese evento, ¿cómo el CLK lo miraría? Si no le colocamos ese evento, el proceso no lo va a escuchar, simplemente. No lo va a escuchar. Entonces, el evento es para que despierte el proceso. Listo. Si usted dice si CLK es igual a 1, no estás trabajando por flanco, sino que estarías trabajando por nivel. Mientras esté en 1, va a ser esto. Pero los flip-flop funcionan es por flancos. Solamente en ese pequeño instante en el que pasamos de 0 a 1 es que vamos a realizar la acción. ¿Y cuál es la acción? Colocar a la salida lo que hay a la entrada. O sea, lo que hay en el data. Esto es un flip-flop data. ¿Listo? Esto es un flip-flop data. Ya. O sea, con esto ya casi que podríamos terminar el tutorial, porque eso, bueno, podríamos hacer el JK también, porque algunos lo van a hacer con data y otros lo van a hacer con JK, pero pues la idea es más o menos la misma. Igual pues al final de la clase lo hago. Lo que quiero decir es que ya con esto
podríamos terminar el laboratorio. Entonces no necesitaríamos hasta el martes para terminarlo. Pero bueno, está bien. Vamos a hacer hasta el martes. Para el jueves ayudarles por si de pronto tienen problemas, si tienen dudas. Listo. Ya. Es una caja negra y nosotros lo que vamos a hacer es montar este flip-flop 1, 2, 3, 4 veces en la unión. Entonces ustedes van a hacer, por ejemplo, en el laboratorio 2 uniones. Una unión para cada una de las máquinas de estado y luego una unión que incluye las máquinas de estado, el conversor binario a 7 segmentos y los antirrebotes. Listo. Los antirrebotes también son por el momento una cajita negra. Recuerden que los antirrebotes son una cajita negra en el laboratorio 1. En el laboratorio 2 ya voy a requerir de su genialidad para que lo construya. Voy a hacer un ejemplo de unión. Acá listo. Aquí solamente hicimos un flip-flop, pero todavía no hemos hecho una máquina de estados. Listo, entonces vamos a venir acá. Profe, en Vivao, por ejemplo, ¿debe crear varios flip-flops o con ese flip-flop? No, uno. Usted lo que hace es uno y lo instancia varias veces. O sea, cuando usted dice que va a agregar un componente, cuando en la arquitectura ustedes colocan que van a agregar un componente, realmente lo que están diciendo es, tengo miles de copias de ese componente, yo lo uso las veces que sea. Cuando mapeo, es que le digo, voy a utilizar uno, voy a utilizar dos, voy a utilizar tres, voy a utilizar cuatro. ¿Listo? Espero que eso se vea pues, en la siguiente parte del tutorial, donde vamos a construir la unión. ¿Listo? Profe, una última hora. ¿Hay diferencia? Si por ejemplo en este caso que estamos comparando reset con uno como carácter, ¿lo compararíamos sin esas comillas? No funciona. ¿Por qué? ¿Lo tomaría como qué? No, lo tomaría como un entero. Y resulta que yo reset no lo definí como entero, lo definí como ST de logic. O sea, como una entrada que toma valores de 0 a 1. Eso también lo veremos cuando veamos VHDL. Es que vamos a ver muchas cosas, muchachos. No sé cuándo, pero vamos a ver mucho. ¿Ah? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no VHDL para ver los proyectos? Porque ustedes, lo que estamos haciendo es un repaso digital 1, máquinas de estado. Sí, esto es un repaso. Máquina. Ustedes vieron máquinas de estado, muchachos. ¿Qué es eso? Usted la ha visto como 3 veces. 5 años. Listo, máquinas de estado. Porque comenzamos con los secuenciales. Entonces aquí básicamente lo que estamos diciendo es una caja negra. La idea es que este laboratorio nosotros lo estamos implementando como si fuesen los componentes. O sea, miren, en lugar de decirles, compren estos componentes y móntelo, lo que estamos diciendo es, vamos a utilizar un programa que simule ese proceso de implementación y de montaje. ¿Por qué? Porque es barato, porque es fácil y porque en el mundo real uno no implementa estos sistemas digitales de cero. Uno lo que hace es crear el chip y eso es lo que estamos haciendo en este momento, la arquitectura del chip. Listo, entonces continuemos con el repaso. ¿Y cómo así? Usted sabe que es repaso. Usted sabe que la vio conmigo. La práctica número 5 es VHD, todas las prácticas son VHDL y secuenciales son la práctica 4, 5 y 6. Listo. Sigamos más bien, que ya me sacó la piedra. Listo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar unión. No se le tiene que llamar unión, ustedes lo pueden llamar como quiera. Yo lo voy a llamar unión porque sí, porque me parece... perdón, cancelar. Y aquí vamos a colocar qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una entrada que la voy a llamar W. Vamos a necesitar una señal de reloj, que en los sistemas secuenciales siempre está la señal de reloj. Bueno, salvo cuando veamos asíncronos, que ahí, bueno, en su momento veremos las implicaciones. Por el momento vamos a hacer las cosas simples. Vamos a tener una entrada llamada W, que es la que va a estar chequeando la máquina de estados. Vamos a tener un reset, que es la que nos va a reiniciar el sistema. Y como salida vamos a tener una variable que nosotros llamamos Z, que es la que se pone en 1 o en 0, en función de si hemos detectado 2 flancos de reloj consecutivos con la entrada puesta en 1.
Listo, eso es todo lo que tiene la señal, la entrada de la unión. Listo. No más chistes de municipios, por favor. Listo. Muy bien. Entonces aquí es nuestra protoboard. Ya sabemos que hay un chip que se llama flip-flop data, que nosotros vamos a poder utilizar. Y tenemos otros tantos elementos que no tuvimos que fabricar, que ya están dentro de la caja, las compuertas. La AND, la OR, la XOR, cualquier compuerta que nosotros necesitamos, aquí la tenemos disponible. Entonces, muy importante que cuando ustedes hagan estos circuitos, hagan este circuito, ustedes definan, entonces, ustedes definan cómo las van a llamar. Que, bueno, Isa no está en este momento para hacerle el comentario, pero cuando vea el mensaje, o si no, usted le dice. Entonces, por ejemplo, Isa me dijo, profe, es que tengo problemas para simular. Entonces me presentó este circuito y me presentó un código, me presentó el código. Y ninguna de las variables del circuito coincidían con las variables del código. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes hacen eso? Que yo no voy a ser capaz de revisar. Si usted me dice, no, profe, yo esto lo llamé estado presente, aquí lo llamo Y1. ¿Yo cómo voy a saber que Y1 en su diagrama es estado presente en el código? Entonces, por eso, cuando yo les voy a revisar, yo les voy a pedir diagramas, ¿cierto? Y yo voy a tratar de identificar cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, esto es una entrada y esto es un reloj y este es el reloj. Esto hace parte de la entidad. Miren que todo esto es la entidad. Entonces la entidad tiene, y de hecho pues tiene un reset que va a ir conectado acá. Ahora, para hacer las conexiones, necesito esto. ¿Esto cómo lo llamamos nosotros? Estos son los estados presentes. Y estos son los estados futuros. En clase a los estados presentes los llamábamos con Y minúscula. Y a los estados futuros con Y mayúscula. Esto no lo podemos hacer en VHDL. Porque en VHDL, Y minúscula y Y mayúscula son la misma cosa. Entonces yo, por ejemplo, esto lo puedo llamar Y1 presente, Y1P. Y a esto lo puedo llamar Y1 futuro. Listo. Y entonces aquí voy a tener Y2 o Y2, Y2, y aquí Y1, y aquí futuro, y aquí Y1 presente. Listo. Entonces ustedes me tienen que colocar en las etiquetas cómo lo van a llamar en el código. Entonces, aquí haciendo la analogía con Daniel. No, profe, es que yo hice todo súper bonito, me quedó hermoso, pero en el código lo llamé casita y en la hoja le estoy llamando perrito. No me sirve, porque yo quiero ver el diseño implementado en la hoja. Listo, implementado en el diseño de la hoja implementado en esto. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, porque no solamente para la revisión, eso es bobada mía, eso es capricho mío y ustedes como saben que el profesor los va a calificar, me van a seguir mis achaques, pero es más importante aún cuando tengan errores. En la justificación se los voy a pedir, pero cuando no les funcionen las cosas es donde más les voy a hacer hincapié. O sea, ¿yo cómo voy a saber que usted esto que llamó Y2P es XZZZ en su código? O sea, no tengo manera de verificarlo, porque ya me tocaría hacer el proceso mental de traducir XZZZZ a Y2P. Entonces, todo lo que está en las hojas tiene que ser coherente con lo que se tenga acá. Entonces, miren, para esto necesito una señal. Entonces, aquí voy a necesitar una señal. Recuerden que las señales en el código VHDL son los pedazos de cable. Entonces, esto es un cable. Listo, es una señal. Ustedes dirían, es Z. No, lo que pasa es que las Z no se pueden asignar. Las Z no se pueden asignar como entradas. La Z solamente se asigna como salida. Entonces, para todas estas salidas, nosotros vamos a necesitar cables. Entonces, esto es un cable, esto es un cable, esto es otro cable y este es otro cable. Y creo que no necesitamos más cables. O sea que para este ejemplo necesitamos 4 cables, es decir, 4 señales. Necesitamos 2 flip-flops y estas compuertas ya están en la caja.
Entonces no tenemos que crearlas, no tenemos que invocarlas ni nada, simplemente las construimos. Y esto es de acá, y entonces esta de acá, ¿por qué no es una señal? Porque es directamente una entrada. Entonces, las entradas directas no tenemos que cargarlas en señales. Si ya por acá hubiese otra cosa y esto se carga a otra cosa por acá, esto de acá tendría que ser una señal también, ¿cierto? Porque es un cable que no está conectado ni a una entrada ni a salidas. ¿Listo? Entonces, todo lo que sean conexiones intermedias son señales. Y en el código deben, en el diagrama deben aparecer esas señales. ¿Listo? Pues si en las intermedias al final hay una negación, ¿qué? ¿También será otra señal diferente? Si al fin, no, la negación se da por una compuerta. O sea, si es una negación conectada a la salida. Si la señal, por ejemplo, un AND a una negación. Ah, sí, no, ahí no sería. Se necesitarían señales para conectar la AND y ya la salida se asigna directamente a la Z, por ejemplo, en este caso. Listo. Bien, entonces este es el circuito que vamos a implementar. En este circuito vamos a necesitar 4 señales, 2 para los estados presentes y 2 para los estados futuros. Listo. Entonces, vamos a ver si sí. Entonces, recuerden que después... Ay, Diosito, ¿verdad? Que hay que borrar. ¿Han visto un borrador? Ah, ya, sí. Qué exagerados que son, todo por no ver clase. Listo, muchachos. Entonces, recuerden que después de la arquitectura y antes del begin es donde vamos a colocar los componentes que vamos a utilizar y los cables que vamos a utilizar para conectar. O sea que básicamente de la caja de herramientas vamos a sacar los componentes que vamos a utilizar para este problema. Tanto componentes, tanto los chips como los cables. Todavía no los estamos utilizando, simplemente los saqué y los coloqué en un ladito, diciendo más adelante los voy a utilizar. Todo lo que no saque de la caja no lo voy a utilizar. O sea, dentro de la caja puedo tener múltiples herramientas, múltiples materiales. Aquí, antes del begin, después de la arquitectura y antes del begin, voy a decir que voy a utilizar. Entonces, en este caso particular, voy a utilizar flip-flops, el flip-flop data, y voy a utilizar 4 cables. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a definir en este momento. Lo primero que voy a definir es el componente. Entonces, yo como construyo el componente, como me da pereza volver a copiar todo, entonces lo que hago es que me voy acá, copio la entidad del flip-flop data y la coloco acá, después de la arquitectura. Listo, la pegué ahí. Pero en lugar de colocar entidad, coloco componente. Y acá, en lugar de colocar FFD, coloco en component. Ya. Entonces con esto, si quieren le voy a colocar una indentación para que ustedes lo vean como algo dentro de la arquitectura. Listo. Entonces con esto le estoy diciendo, voy a utilizar flip-flop datas en este problema. ¿Y qué me faltan? Me faltan los cables. Entonces voy a utilizar una señal que voy a llamar Y minúscula 2P para indicar estado presente. Y1P para indicar estado 2, estado 1 presente. Voy a utilizar Y1F para indicar, bueno, comencemos para que sea más ordenado, 2F para indicar estado futuro y voy a colocar Y1F para indicar estado futuro. Y esto ustedes me lo van a marcar de manera muy ordenada dentro de los diagramitas. Siempre, durante todo el curso. Yo necesito ver y ustedes también necesitan ver. O sea, más que yo, ustedes necesitan ver para que se les haga este proceso simple. Si no, se les va a hacer muy complicado y van a creer que esta materia es difícil, cuando no. ¿Listo?
Es solo cuestión de ser cuidadoso. Y estas van a ser del tipo std logic. Bueno, aquí lo voy a colocar en mayúscula. Son 2 puntos. std logic. Listo. Y cierro con punto y coma. Aquí los coloqué todos en uno, pero recuerden que son 4 líneas. Ahí tenemos 4 líneas. Bien. Hasta ahí. Todo bien. Todo perfecto. Voy a utilizar flip-flop data y voy a utilizar unos cables. También voy a utilizar compuertas, ¿cierto? Voy a utilizar compuertas. Pero las compuertas no necesito invocarlas porque esas ya están puestas en la mesa. O sea, cuando yo creo el archivo, ya las compuertas están puestas. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la lógica de programación. Y aquí es donde concateno un poquito con lo que me preguntaba Andrés. Entonces, en esta lógica de programación, yo voy a utilizar 2 flip-flop data. Entonces, yo voy a colocar data FF2. Con eso estoy diciendo que voy a conectar un flip-flop data. Entonces le digo FFD. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Conécteme un flip-flop data. Y ya coloqué el flip-flop data. ¿Qué me falta? Alambrarlo. ¿Yo cómo alambro? Port map. Listo. Y ya comienzo a tirar cables. Entonces, ¿cómo tiro los cables? El data de mi entidad, el data de mi flip-flop, se lo voy a conectar al estado futuro, que yo lo llamé, como estoy conectando el 2, entonces Y2F. Listo, entonces lo vendría acá. A ver, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy conectando este flip-flop y le estoy diciendo que esto que yo llamé Y2F me lo conecte acá. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Esto a dónde lo tengo que conectar? La salida. ¿A dónde la tengo que conectar? Al estado presente 2. ¿El CLK a dónde lo tengo que conectar? Al CLK de mi entidad. Y ya. ¿Y el reset? Al reset de mi entidad. Entonces sigamos con eso. Entonces hagamos esas conexiones. Entonces, En esa D ahí, ¿cuándo asignamos que esa D es el data? el data, mire que es este. Cuando yo dije FFD, ¿qué es FFD? El componente. Y el componente tiene una entrada que se llama data. A esa entrada le estoy conectando Y2F. Voy a seguir entonces con CLK. Al CLK de mi flip-flop, ¿qué le debería conectar? El CLK de la unión. Debería conectar el CLK de la unión. ¿Dónde está el CLK de la unión? Acá arriba, en la entidad de la unión. ¿Con qué seguimos? Con el reset. Al reset de mi entidad, ¿qué le debería conectar? El reset. Al reset de mi componente, perdón, le debo conectar el reset de mi entidad. ¿Qué me falta por conectar? La salida. El Q de mi componente, ¿a dónde lo debo conectar? Al estado presente. Y2P. Ya con eso conecté mi primer componente. Ustedes dirán, entonces que no tengo que conectar un flip-flop, tengo que conectar 2 flip-flop o tengo que conectar 3 flip-flop. Entonces, si tengo que conectar 2 flip-flop, me toca volver a hacer un archivo y me toca volver a invocar el componente. No, ya el componente está acá. Entonces voy a decir data flip-flop 1 y listo. Y lo vuelvo a llamar FFD. Y ya comienzo a alambrar. Que es muy parecido el proceso en este caso, porque casi que sería
El data del flip-flop el data del flip-flop 1 lo voy a conectar a Y1F. El CLK con el CLK de mi entidad. El reset con el reset. Y el Q con Y1P. ¿Que de dónde sacó esto? Del diagrama. Yo aquí no estoy programando a ciegas. Yo por eso tomo mi diagrama y voy a decir, ah, mira, es que te equivocaste. La X de acá la estás conectando donde no debías. Entonces uno llega, mira y corrige. Y todo lo demás. Ahora, ustedes dirán, sí, conecté los flip-flops, pero resulta que hay una lógica de combinacional. O sea, Y1F y Y2F es igual, por ejemplo, Y1F es igual a W AND Y2. AND Y2 de estado presente. Y entonces, ¿ahí qué hago? Las compuerterías no las tengo que mapear. O bueno, sí las tengo que mapear, pero no las tengo que invocar porque ya están directamente en la mesa. Entonces yo comienzo simplemente a construir la lógica. Entonces yo digo, ¿a qué me dio igual Y2F? Pues Y2F, yo iría a mi diagramita, ¿qué se me hizo? Aquí. Entonces yo iría acá a mi diagramita y miraría a qué es igual Y2F. Entonces, mire, por acá tengo una AND que estaba conectada a una OR y va conectado. Entonces, esta es la lógica. Ustedes sacaron, esto es lo que ustedes sacan con los mapas de Carnot, ¿cierto? El valor del Y2, el valor del Y1 futuros. ¿Listo? Entonces, programemos esto. Simplemente, ¿a qué sería igual Y2F? Y2F va a ser igual a W, que recuerden que es de la entrada, AND el estado presente 1, OR W AND el estado presente 2. Listo, miren, entonces ahí ya monté mi lógica combinacional para el Y2. Para el Y1, la misma cosa. Nosotros llegamos, hicimos nuestros mapas de Carnot. Espero que ustedes ya hayan hecho los mapas. Sí, porque ustedes me mostraron los diagramas. O sea, todo esto ustedes ya lo tienen hecho. Lo único que tienen que hacer es pasarlo a código. Entonces, ¿a qué es igual el Y1F? Entonces, el Y1F, yo aquí lo tengo apuntado, es igual W AND la negación del estado presente 1 AND la negación del estado presente 2. Listo. ¿Y qué me falta por conectar? La salida. Entonces yo me vengo para acá y la salida está conectada ¿a dónde? Bueno, no se ve muy bien, pero la salida está conectada ¿a dónde? Al estado presente 2. Entonces le voy a decir la salida, conéctela al estado presente 2. Entonces, la salida, que nosotros la llamamos Z, la vamos a conectar al estado presente 2. Y ya terminamos de alambrar. Y ya construimos la unión. Confiamos que no hayan errores, nos vamos a dar cuenta que no hay errores porque aquí nos va a aparecer el cuadrito verde indicándonos que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso de ustedes? Que, no sé, que tienen 4 flip-flops en lugar de 2. Y que aquí tienen 4 líneas, o 6 líneas, o 8 líneas en lugar de 3 como las tengo yo. ¿Eso cuánto nos demoramos haciéndolo? Desde que lo entendamos. 10 minutos por mapa por diagrama de estados. Por diagrama de estados. O sea, que a usted le tocó lo fácil en esa negociación, la programación. O sea, así fue como negoció con Daniel. Eso es aprovecharse muy horrible de las personas.
Y no tiene los circuitos. No, no, no. O sea, tras de eso usted no ha podido trabajar. Alguien más hizo un trato parecido, como usted hace la parte teórica y yo hago la parte de la programación. Si alguien más hizo eso, el que hizo la parte de la programación abusó de ustedes. Porque la programación es muy simple. Listo. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, yo en este momento, bueno, son las 9 de la noche, no nos va a rendir mucho, pero digamos que terminar el tutorial en este momento, ustedes dirían, voy a comenzar a hacer las 3 máquinas de estado, porque las 3 máquinas de estado, pues es hacer una y la otra copiar y pegar y modificar los valores, es muy sencillo. Pero una pregunta que ustedes se podrían hacer es, ¿y yo cómo sé que esto sí está bueno? Porque yo, exacto. ¿Puede mostrar por favor la parte de arriba? Sí, claro. Más arriba. Sino que al componente, Al componente, más abajo. no creo que como que no me quiere leer una parte. Ya, creo que dice dos. Listo, hágale con toda confianza. Si tienen errores me preguntan que yo les ayudo, no hay ningún inconveniente. Venga, miremos a ver qué es el error. Entonces usted me está diciendo FFD, ya dice error posicional de asociación, no puede seguir el nombre de la asociación. Entonces miremos. Dice Y2F, Y2F. Aquí, no, aquí no sería, así es con el estado futuro, aquí el CLK, aquí el reset, y aquí le vamos a asignar Y2P. Y miremos aquí. No. A él le falta lo del data. No, aquí estás, yo lo veo bien. ¿O será que es por los espacios? No, no creo. Pues que aquí hay un espacio, no. Debe ser por otra cosa. Mira aquí, la asociación. Claro, es que el error mismo me lo estaba diciendo, que estaba mal asociado. ¿Dónde está el mayor de esto? Colóquelo, que yo creo que usted ya sabe. Listo, ese era el error. Listo. Errores. Es que uno no sabe leer definitivamente. Yo no estuve en el ejemplo, pero pues ella lo que me dio, lo que ve, yo lo entiendo. Listo. Recuerda lo que le mostré, tengo mi máquina de estado X, Y y Z. Yo había hecho una test bench, una unión de... espera, primero busco la unión de esta. No, esa es test bench, es esta. Ahorita lo del estado siguiente presente, hay que ponerlo así. Esa es mi unión que yo hice para unir cada componente, componente de Y, componente de Z, componente de X, todo está unido, como usted nos lo había enseñado. Esta unión es diferente a esa unión y a la unión de los segmentos, o sea, tendríamos 3 uniones. Sí, tienen que hacer unión por cada una de las máquinas. Sí. Y después tienen que hacer una unión con todo. ¿Y es unión con todo este flip-flop o no? No, este flip-flop lo necesitan para las máquinas de estado. Ya para la unión con todo ya no aparecen los flip-flop. Esta unión que tengo no me sirve porque esta unión debe ser ya incluido el flip-flop. Sí, son varias uniones. Son varias uniones. O sea, usted integra. Entonces usted crea un primer circuito, lo integra y lo convierte en una caja negra. Sí. Y esa caja negra la invoca en otra parte. Esa caja negra puede ser un Y1, entonces hace el Y2, Y3 y... Sí. Entonces, usted lo que tiene que hacer es una unión para cada una de las máquinas de estado. Y después creas la unión general, que es la del laboratorio. 7 segmentos, flip-flop. Y antirrebote. Y ya. No, flip-flop no, máquinas de estado. Los flip-flop ya no se ven. Ya, los flip-flop están en un bajo nivel, sí. Aquí ya estamos en un alto nivel. Listo. ¿Por acá todo bien? Bien. Listo. ¿Qué nos falta? Listo, excelente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simularlo. Tenemos que simular. Entonces,
Voy a minimizar por acá. Y recuerden que para hacer la simulación, nosotros lo que hacemos es que nos paramos en la simulación y le vamos a decir agregar una nueva fuente, en este caso una nueva fuente de simulación. Listo, le voy a decir que crear un archivo y como mi archivo general se llama unión, entonces yo lo voy a llamar unión test bench. Sí, pero de simulación, un archivo de simulación. Listo. En la simulación nosotros no tenemos entidad, porque esto no va a ser una implementación, sino que las excitaciones las vamos a hacer por medio de señales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, recuerden, que es el nombre del archivo que ustedes van a simular, guión de piso test bench, para que se sepa que es una simulación. Si yo fuese a simular el flip-flop data, entonces le colocaría ffd, guión de piso test bench. Listo. Que si le coloco otro nombre no funciona, sí funciona, pero ustedes se van a enredar después para encontrar las simulaciones. Le decimos OK, le damos finalizar, esto no nos interesa, le decimos que sí, que no nos coloque nada y listo. Entonces nos vamos a parar en el test bench y ya vamos a comenzar a programar. Entonces el test bench sigue siendo un código VHDL. ¿Esto qué quiere decir? No tiene nada de particular, se va a guardar como un VHDL, tiene los mismos elementos del VHDL, solamente que vamos a utilizar una serie de funciones que existen dentro de VHDL, pero que no pueden ser implementadas, porque están pensadas para que usted vea cómo es el comportamiento. Entonces, acá en la entidad no colocamos nada, lo dejamos abierto, lo dejamos por defecto. Donde sí debemos colocar es en la arquitectura. En la arquitectura debemos colocar el componente que nosotros vamos a simular. En mi caso, el componente se llama unión, entonces le voy a dar copiar y pegar acá en la arquitectura y le voy a colocar unión y aquí donde dice entidad le voy a colocar component y aquí donde dice unión le voy a colocar component. Listo, muy bien. Ya tenemos el componente asignado. Y sí, O sea que ahí es el componente que se va a tener como en cuenta, ¿ok? el que se va a simular. A simular. El que se va a simular. En la unión se tiene en cuenta el componente de la máquina de estado. No, sí. Si usted va a simular la máquina de estados, si usted la máquina de estados la llamó X, entonces le colocaría X test bench y lo que colocarías acá sería el... Entonces el componente de la FFD en la unión es el componente que se tiene en cuenta como para lambda. No, aquí es la unión directamente, el componente que usted vaya a simular. ¿Sabe que cuál es el componente que nosotros vamos a simular? El circuito completo, o sea, el que está acá en la diapositiva. Pero en unión se puso el componente del En la unión yo agregué estos dos flip-flop y estos no los agregué porque ya estaban. Y simplemente alambré. exactamente, porque ese componente porque se pone en la unión, el del flip-flop como tal. El de flip-flop sí, hay que colocar para llamarlo. Si no se coloca, no le va a aparecer error, le va a decir que eso no existe. O sea, usted primero lo tiene que llamar y luego lo instancia. Bien. Listo, bien. Ya tenemos aquí el componente, pero resulta que no solamente tenemos que agregar el componente, sino las líneas de lo que nosotros vamos a simular. Entonces, en este caso, vamos a necesitar líneas para el CLK. Vamos a necesitar líneas para la entrada W y vamos a tener líneas para el reset. Esos son los componentes que vamos a simular, que van a ser del tipo stdlogic. Y nosotros, como es una simulación, nosotros lo podemos inicializar. Entonces, en este caso, lo voy a comenzar todo en 0.
Bueno, la salida también. Entonces me faltó acá la salida, Z. Entonces en la simulación le estoy diciendo, al principio todo eso es 0. Como es un flip-flop, la salida puede ser cualquier cosa. Recuerden que un flip-flop es una pequeña memoria. Entonces Z puede ser cualquier cosa. De esta manera en la simulación le estoy forzando que sea sí o sí 0 al principio. En la realidad no sabemos si va a estar en 0 o en 1, pero podemos garantizar que inicie en 0, garantizando un reset. Presione el reset antes de comenzar el proceso, antes de comenzar la implementación. Listo. Además de eso, a diferencia del ejercicio que hicimos anteriormente, aquí vamos a necesitar una señal de reloj. Listo. Entonces, vamos a utilizar para la señal de reloj una constante. Que la vamos a llamar periodo del reloj. Entonces lo voy a llamar CLK. Que va a ser una variable tipo tiempo, que esto solamente se utiliza para simulación, y vamos a hacer que sea 50 nanosegundos, que eso es como un reloj de 20 megahercios más o menos. Entonces básicamente esto es para efectos de simulación. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos generalmente para la simulación, el componente y señales para las entradas y para las salidas. ¿Ya? Ahora vamos a alambrar. ¿Qué es lo que vamos a alambrar? Vamos a conectar los elementos, las entradas y salidas del componente, las vamos a conectar con los alambres, con las señales. Entonces, vamos a hacer una conexión. Entonces la conexión se llama unión. Unión es el componente que voy a simular y lo voy a alambrar. Entonces para alambrar le digo por map. Y ya lo que hago es, el W de mi componente lo voy a conectar con la señal W. El CLK de mi componente lo voy a conectar con el CLK, con la señal CLK. El RST lo voy a conectar con el RST y el Z lo voy a conectar con el Z. El reset no es opcional. Para la de ustedes es sí o sí obligatorio. Porque recuerden que la práctica de laboratorio dice que solamente mediante un reset ustedes salen a añadir una nueva contraseña. O sea que sí o sí tiene que ir. O sea, hace parte de los parámetros de diseño de su... En las máquinas de estado, no. Las máquinas de estado simplemente el reset generalmente es el estado inicial. Listo. Entonces, aquí ya hemos conectado el componente. Entonces, cuando estamos trabajando con sistemas secuenciales, a diferencia de los combinacionales, en el combinacional nosotros ¿qué hacíamos? Simplemente excitábamos las entradas y veíamos cómo eran las salidas. Pero en el caso de los sistemas secuenciales, lo normal es que nosotros tengamos que analizar muchos ciclos de reloj. 10, 20, 30, 40, 50 ciclos de reloj, dependiendo del tipo de problema con el que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un contador módulo 63, ustedes no pueden colocar las 63 líneas. Coloque CLK en 0, espere 10 nanosegundos. Coloque CLK en 1, espere 10 nanosegundos. Coloque CLK en 0, espere 10 nanosegundos. Coloque CLK 63 veces para poder ver la simulación. Se demoran más escribiendo, copiando y pegando eso que haciendo la simulación. Sí. Una pregunta. Ese W del componente se manda al de la entidad. Al de la entidad no. Recuerden que estamos en simulación. Para la simulación utilizamos señales. Sí. Se manda la señal. O sea que el componente la señal o la señal del componente. Ahí viene el... Primero siempre es el componente y después a lo que lo vayamos a conectar. Siempre el componente primero. Listo. Entonces el reloj
no lo podemos estar, pues, el reloj, nosotros no podemos estar cambiándolo línea por línea porque nos enloquecemos. Entonces, para eso vamos a hacer un proceso. El proceso, y esto lo van a hacer siempre que estén simulando sistemas secuenciales, entonces le vamos a colocar un CLK process. Entonces, en este proceso, pues básicamente lo que vamos a hacer es que pase de 0 a 1 y de 1 a 0 de manera automática, no paso por paso. Entonces, dentro de este proceso voy a comenzar process, palabra reservada, y todos los procesos se deben cerrar en process. Y los process tienen begin. Listo, y aquí ya estamos listos. Entonces, esto lo vamos a hacer siempre que estemos trabajando con secuenciales. O sea que esto va a ser pan de cada día. Pan de cada día vamos a hacer este proceso. Entonces nosotros comenzamos con un CLK asignándole un 0. Y en la simulación de los combinacionales normales le diríamos que espere tantos segundos y que luego se ponga en 1. Pues algo parecido. Le vamos a decir que espere por, aquí vamos a esperar por la mitad del periodo. Por eso lo definimos como una constante allá arriba. Y luego vamos a colocar el CLK en 1. Y luego vamos a esperar por la mitad del periodo. Y listo. Con eso le estamos diciendo, hágame una señal de reloj. ¿Cuántos ciclos? 20, 30, 50, 100, no importa. Pero solamente con 4 líneas ya tenemos toda la señal de reloj hecha. Eso mismo lo podemos hacer con el W, no, porque el W sí es personalizado. Todo dependerá de lo que ustedes quieran simular. Entonces, la simulación también va a los diagramas que ustedes me presentan. Por eso ustedes no van a hacer informes porque todo me lo van a reemplazar por diagramas. Entonces, yo voy a comparar que el diagrama de simulación que ustedes construyeron manualmente sí corresponda con el diagrama de simulación que me están presentando. Listo. Entonces, un diagrama de simulación, ¿qué es? Voy a lanzar una contraseña buena, voy a lanzar una contraseña mala, voy a lanzar una contraseña que comience bien pero luego se dañe, mirando los diferentes casos. Listo. Entonces, este proceso lo estamos haciendo para el reloj. Ahora vamos a hacer el proceso para los estímulos, o sea, para el reset y para el W. Entonces yo tengo que garantizar que en esa gráfica que haga, en alguna parte solamente se active una vez en un ciclo de reloj el W, y que luego en 2 veces, y luego en 3 veces, y luego en ninguno, y ver si efectivamente si responde como debería responder para cada uno de los casos. Entonces ahora lo que voy a hacer es otro proceso, el proceso de estímulos. Entonces los procesos se inician y finalizan. ¿Lo tienen que hacer en este orden? No, pues a mí muchas veces a uno le pasa que el error es porque se me olvidó colocarle el begin, entonces por eso como que uno comienza con esos elementos mínimos, que comienza, que termine y que va a ir en la mitad. Y aquí la simulación del reset y del W, sí es como lo hacíamos en el ejercicio que hicimos combinacional. Entonces lo primero que voy a hacer es garantizar un 1. O sea, voy a colocar un 1 en el reset. Con eso que estoy garantizando que la salida se me ponga en 0. Voy a esperar por 100 nanosegundos. Estos valores de simulación no son inventados. Como les digo, la simulación también se planea. Entonces yo hago en un papelito qué es lo que quiero simular y qué es lo que esperaría de la simulación. Entonces yo aquí, para este tutorial, para este ejercicio,
Me senté y dije, voy a colocar el reset por 100 nanosegundos y esperaría que en esos 100 nanosegundos la salida pase de lo que esté a 0. Y ya luego de que pase ese tiempo, sí comienzo a... Entonces, después de que pase ese tiempo, lo que voy a hacer es colocar el reset en 0. Entonces, con esto lo único que hice fue garantizar que sí o sí la salida esté puesta en 1. Listo. Entonces, comencé en 1, esperé 100 nanosegundos, luego lo pasé a 0 y voy a esperar otro tiempo. Voy a esperar por 100 nanosegundos. Si no me queda bien, si de pronto lo hice no, por ejemplo, hice coincidir un ciclo de reloj con una entrada y eso me podía generar conflictos o errores en la interpretación, vengo y modifico el archivo y no pasa nada. Listo. Ahora, como ya estoy garantizando que la salida esté en un valor específico, en este caso 0, sí voy a comenzar a darle valores de W. Entonces voy a colocar W, le voy a asignar un 1. Recuerden que el reloj yo lo coloqué de 50 nanosegundos y estoy haciendo intercambios cada la mitad de ese tiempo. O sea, cada 25 nanosegundos yo tengo una transición de 0 a 1 y de 1 a 0 en el reloj. Miren que también lo hice asimétrico, o sea, el mismo tiempo que está arriba es el mismo tiempo que está abajo. Pero en otros ejercicios nosotros podríamos jugar con eso y hacer otro tipo de simulaciones. Si a la primera no la toman, no se preocupen, que como les digo, esto va a ser pan de cada día en todos los laboratorios. O sea, esto lo vamos a hacer 1000 veces hasta que se vuelve automático. Exactamente. Entonces, ahora voy a esperar por 55 nanosegundos. Recuerden, esto no es al azar, esto es que uno se sentó a analizar por qué esos valores. Y luego voy a colocar la W en 0. Luego voy a hacer una espera larga. Voy a colocar 210 nanosegundos. Y luego voy a colocar el W en 1. Luego voy a esperar tengo acá 410 nanosegundos y voy a colocar W en 0 confiando que con eso ya los diferentes casos que a mí me interesaba evaluar los haya visto y luego le vamos a decir wait for mucho tiempo. Listo. O simplemente le diría wait. Y ya. Entonces, ¿qué se diferencia un análisis o una simulación combinacional como la que hicimos en un tutorial pasado a esta que es secuencial? Que hicimos un proceso específicamente para el reloj. Esto es siempre igual. ¿Listo? A no ser que el reloj no sea simétrico o que ustedes quieran ver otro tipo de comportamientos. Listo. Confiamos que todo está bien, guardamos y ya pasamos directamente a la simulación. Entonces nos paramos en el test bench y le damos correr simulación. Y tenemos que verificar que lo que nosotros programamos sí coincide con la realidad. ¿Cómo se hace? Mediante un diagrama de tiempos. Listo. Vamos a colocarle aquí grandecito para que ustedes lo vean. Listo. Entonces, ya lo que sigue es la interpretación. ¿Está bien o está mal? Entonces, miremos
Mire, lo voy a colocar por fuera. Lo que sigue es la interpretación. ¿Será que qué? Así. Sí. Variar las entradas con lo que ustedes necesiten. Ok, o no era esa la pregunta. ¿Usted dónde le va a cargar? Voy a colocar W en 1. Y yo esperaría que si W está en 1, la salida se ponga en 50. Entonces usted coloca W en 1 para verificar en la simulación que cuando le puse 1, si estaba 50. Y si le coloco W en 17, yo esperaría que la salida fuese 18. Entonces usted coloca los valores en los estímulos que usted quiere verificar. En el caso de ustedes en el laboratorio 1, le van a colocar una secuencia correcta y van a ver que sí le saque lo que es. Luego le van a mandar un reset mostrando que se reinicia el sistema y luego le van a colocar una secuencia incorrecta y van a verificar que se les active el correcto en un lado y el correcto en el otro lado. Si no se les activó nada, fallé en algo. La simulación me está diciendo que no está funcionando. Le coloqué una contraseña mala y me salió correcta. Y le coloqué una contraseña buena y me salió correcta. Estoy equivocado. Eso es lo que le permite a uno mirar la simulación. Si la simulación les funciona, ya están listos para presentar, muchachos. Ya lo montan en la FPGA, hay como un requisito para el profesor porque es muy cansón. Pero en la simulación ustedes ya saben que eso va bien. Lo que pasa es que también hay unas situaciones que no se pueden simular. El antirrebote no se puede simular porque tendríamos que contar 1.000.000 de ciclos de reloj o 10.000 ciclos de reloj para poder saber si funciona o no. Entonces no tiene sentido. Acá no me quiere cargar, pues ahí presenta un error, es que se le cae. Eso me fijo. En Process ACLK. Dice que error de sintaxis. Ah, que te falta el begin. ¿Te acuerdas lo que te decía ahorita? Que a mí por eso siempre me gusta colocar al principio. ¿Se arregló? Sigue errores. O si no, seguimos buscando. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es comprobar si esta simulación está buena o está mala. ¿Cierto? Porque no, ya me sacó eso en verdecito, está perfecto, maravilloso. No, la simulación me sirve para determinar si yo lo que hice está bien o está mal. Entonces, en este que estamos simulando, en este que estamos haciendo, ¿qué es lo que esperamos? Que si durante 2 o más ciclos de reloj W está en 1, la salida debe ser 1. Entonces, miremos, lo primero es el reset. Este es el reset. El reset simplemente se hace para garantizar que la salida esté en 0. Esta es la salida, esta que está acá. ¿Listo? Entonces, aquí ya está funcionando. Ciclo de reloj, primer ciclo de reloj. ¿En cuánto está W? En 0. No pasa nada. Siguiente ciclo de reloj. ¿En cuánto está W? En 0. Debe salir 0. Siguiente ciclo de reloj. ¿En cuánto está W? En 1. ¿Debe activar la salida? No, porque apenas llegó el primero. Entonces él ya dice, ya llegó el primero. Voy a esperar el siguiente. Llegó el siguiente. ¿En cuánto está la entrada? En 0. No se puede activar porque apenas llegó 1. Aquí en todos estos casos es 0. Miremos el caso feliz. Llegó un 1 y está en 1. ¿Cuánto es la salida? 0, porque es el primer 1. Llega al siguiente ciclo. Es un 1. Ya van 2. O sea que ya se debe activar. Aquí se está activando. Llega un tercer 1. Como es 2 o más, debe permanecer en 1. Y así sucesivamente. O sea que basado en este diagrama de tiempos, está funcionando correctamente. Acá se fue la señal. Bueno. El que hicimos es tipo D. Entonces, no, el tipo D no se enciende en el siguiente flanco. Este problema lo hicimos para que en el segundo flanco se active. No es el tipo D, es el diseño completo el que hace eso. Listo. ¿Qué nos faltaría para terminar este ejercicio?
Pues que alguno de ustedes, eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus 3 máquinas de estado. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos faltaría? Pues algunos yo les recomendé que lo hicieran con JK. Entonces vamos a hacer un flip-flop JK. Listo. Vamos a hacer un flip-flop JK, lo voy a colocar acá como... No lo voy a unir ni nada por el estilo, simplemente lo voy a diseñar. Lo voy a llamar F, o sea, flip-flop JK. Ahí está, Q. ¿Usted por dónde va? No, qué regular. ¿Qué, usted también? No. Listo. No. Oh, no. Yo voy a seguir solo entonces. Como ya se desocupó el salón, voy a continuar solo. Listo. No, yo tengo que hacer flip-flop JK. No me voy sin hacer el flip-flop JK. Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser las entradas? Obviamente, una entrada J va a ser una entrada K y los otros elementos de normales. ¿Eso qué quiere decir? Un CLK, que también es una entrada. Vamos a necesitar también un reset. Y como salida, Q. Que va a ser una salida. Listo. JK, CLK, reset y el Q que va a ser la salida. Listo. La idea es más o menos la misma, solamente que acá a la salida no se le asigna la entrada, sino que se le asignan diferentes cosas en función de los valores de J y de K. Ejemplo, si JK es igual a 0, debe mantener el valor anterior. Si JK es 0,1, debe resetear. Si es 1,0, debe setear. Y si es 1,1, debe conmutar. Entonces, en ese caso, las asignaciones pues tienen algo adicional. Sí, yo espero. No, yo no tengo afán. No ha llegado el profesor Camilo, que es el que... No. Al contrario, estoy haciendo fuerza para que se demore bastante. ¿Listo? Los videos ya están subidos. Me falta es enlazarlos. A ver, ¿cuándo? No, hoy no. Mañana, el jueves mientras ustedes alambran. ¿Qué día, qué más? El viernes también tengo un rato disponible mientras los muchachos de óptica hacen laboratorio. Hasta luego. El viernes. ¿Cuándo más tengo espacios donde ustedes trabajan? Si ustedes tienen un laboratorio en óptica. Tienen un laboratorio pendiente. O sea, no lo tenemos que tener listo para el viernes. No, el viernes pueden trabajar. Pero, ¿cómo así? No lo tienen listo. Vamos a utilizar una señal que la vamos a llamar una QAUX, que nos va a servir precisamente para cargar esos diferentes estados, que va a ser del tipo stdlogic. ¿Pero eso es qué? ¿Una señal es que una variable? Una señal. No. Es diferente a una variable, pero es un alambrito, que puede ser entrada o que puede ser salida. ¿Por qué utilizamos ese alambre? Porque las salidas no se pueden asignar. O sea, las salidas no se pueden asignar como entradas. Yo no puedo decir, tome la entrada Z y asígnemela a la entrada X. Entonces, para hacer esas cosas, esos lazos de realimentación, yo utilizo cablecitos, utilizo auxiliares. Y le voy a decir que comience en 0. Es un cablecito que yo voy a utilizar porque es que tengo que cargar, por ejemplo, cuando le diga mantener el estado anterior, yo no puedo leer la salida.
Entonces, para poder leer la salida, voy a utilizar un cable auxiliar, una señal auxiliar. Aus. ¿No? Es Como Q mayúscula, pero exacto. Pero para preguntar por cómo va cambiando. ¿Listo? Exacto. Entonces, es un cablecito que me sirve para preguntar por la salida. Porque no puedo preguntar directamente por la salida. Es un cablecito que conecto de la salida para chequearla cómo está. Con la diferencia que las señales se pueden chequear, pero las salidas no. Si las salidas se pudieran chequear, no necesitaría este auxiliar. Y ya comenzamos con el proceso. Vamos a comenzar con el proceso. En este proceso va a ser sensible al CLK y al reset. Eso es lo que hace que despierte este proceso. Para que no se me olvide después o no me presente problemas, voy a cerrar el proceso y para que no se me olvide voy a colocarle el begin. Y aquí lo mismo de ahora. Vamos a preguntar primero por el reset. ¿Hay un reset? Si hay un reset, ¿qué es lo que debemos hacer? A la salida, que nosotros la llamamos Q, le debemos, o mejor, a la salida que nosotros llamamos Q no, a la salida que nosotros la vamos a mimetizar como el QAUX, le vamos a asignar 0. Listo. Sí, QAUX. Entonces, para que no se me olvide, voy a cerrar el if de una vez para que después no me vaya a presentar problemas. En if. Listo. Ahora, que no hay reset. Entonces ya comienzo a preguntar. Entonces, que no hay reset. Entonces voy a preguntar si hay un evento de reloj. Entonces, si hay un evento de reloj, es decir, si hay un flanco de subida. Y es un flanco de subida, o sea, si CLK es igual a 1. Entonces, voy a preguntar, ya comienzo a preguntar por cada uno de los casos. 0, 0, si J y K están en 0 en 0, si están en 1, 1, si están, bueno, todos los demás. Entonces va a mirar, está J en 0, J mayúscula, es igual a 0. Y K es igual a 0. Si está en 0, 0, ¿qué debería hacer el JK? Si está en 0, 0, debe mantener el estado anterior. Sí. este es el ejemplo del JK. No, es un JK. No es un ejemplo, es un JK. Es la programación del JK. Ahorita lo que vimos fue el D, ¿cierto? Sí, el data. Entonces, si es 0, 0, ¿qué debería hacer? A la salida le debemos asignar la salida. Al estado futuro le debemos asignar el estado presente. Si no, preguntemos si J es igual a 0 y K es igual a 1. Si J es igual a 0 y K es igual a 1, debemos resetear. O sea, a QAUX le vamos a asignar 0. Si no, sí. Tercera combinación. J es igual a 1 y K
es igual a 0. Entonces ahí debe setear. Le vamos a asignar 1. Y nos faltaría un último caso. Exacto. Aquí le podríamos decir simplemente else, o como las stdlogic pueden tomar múltiples valores, no solamente ceros y unos, entonces vamos a preguntar específicamente si j es igual a 1 y si k es igual a 1. Si j es igual a 1 y k es igual a 1, entonces debe conmutar. ¿Eso qué quiere decir? A qaux le vamos a asignar la negación de qaux. ¿Listo? La negación. No, calma. Calma que me faltó. La negación. Y ya, al final, ¿qué hacemos? Le asignamos a la salida, que nosotros llamamos Q, el valor de esa señal qaux. Para que lea directamente ese cable. Miren que si pudiéramos, si VHDL nos permitiera directamente leer las salidas, no tendríamos que colocar qaux, sino que colocaríamos Q. Si ustedes por desconocimiento hubiesen colocado Q, esto les salía errores. Listo. Entonces por eso utilizamos la variable auxiliar. Y listo, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Ya saben que esto se convierte en un componente y se alambra y todo lo normal que hicimos en la primera parte del tutorial. Sí, claro. Más. Entonces, con esto ya tenemos flip-flop data, ya tenemos flip-flop JK, pudiéramos hacer flip-flop toggle si quisiéramos, y ustedes ya tienen los elementos para hacer, ya hicimos simulación, sí, más arriba, bajo, ahí. Ya tienen los elementos para hacer esa primera práctica sin ningún tipo de inconveniente. El jueves igual le terminamos de trabajar y si es posible, pues hacemos la sustentación. Listo, entonces voy a dejar hasta acá el video.